El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Sean todos y todas bienvenidas a la casa del Señor. También a nuestros oyentes les damos la bienvenida, a nuestros televidentes también, que siempre están pendientes de nuestra programación desde el Centro Evangélico Cuadrangular. Estamos hablando acerca del servicio y tenemos a un ejemplo por excelencia, a Jesucristo. Vamos a conocer un poco más acerca del servicio prestado por el Señor, para que después de un profundo análisis también nosotros podamos encaminarnos y aprender de Él, de cómo debe de ser el servicio que nosotros ofrecemos a Dios. Por lo cual el tema a compartir con ustedes, con los oyentes y los televidentes, es que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Un gran reto. Dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y ya vamos a ir desglosando diferentes facetas, ejemplos que el Señor nos enseña de cómo también nosotros debemos de prestar nuestro servicio. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5 dice lo que anteriormente mencionaba. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él estuvo dispuesto al sacrificio personal para salvar a la humanidad. Su generosidad traspasó los límites. Su calidad humana fue extraordinaria. Él nos dio ejemplo a través de su propia vida. Tenemos mucho que aprender de Él, porque su compasión por los demás fue incalculable. Así describo yo al interpretar este texto el ejemplo que Jesús nos dio, dispuesto a hacer un sacrificio personal incalculable. Él llegó a decir: mi comida es que acabe la voluntad del que me envió. Su generosidad traspasó los límites. Una mujer se acerca para que se le haga justicia. El Señor le dice: no podemos dar lo que le corresponde a los hijos a los perrillos. En otras palabras, diciéndole, no le podemos dar la comida a los perros. Pero esta mujer, Fenicia, dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae en la mesa. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Jesús le dijo: como habéis pedido, así recibid. Eso es grandioso, hermano. La generosidad de Jesús. Él trataba de explorar la fe en la persona. Entonces, por lo cual tenemos que aprender mucho de Jesús. Por eso dijo lo siguiente en Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, 24 dice la palabra, hermanos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. En el proceso del servicio de Dios nos encontraremos con todo. Con circunstancias adversas, con circunstancias difíciles. Pero vamos a proseguir y nada nos va a detener. Porque queremos aprender del Señor, por excelencia, a prestar un servicio como Él ofreció.
Él siempre dio lo mejor, no lo que le sobraba. Siempre estuvo a recorrer la otra milla que fuese necesaria. Tenemos que aprender de ello. Por lo cual el primer aspecto es, mire, número 1, no estimó ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios, aunque Él era Dios. Sigue diciendo el libro de Filipenses capítulo 2, verso 6. ¿Quiere leerlo conmigo? Filipenses capítulo 2, verso 6. 1, 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no cree que fue necesario aferrarse de la autoridad que tenía, que no era necesario. Porque si yo quisiera, dice, el Señor mandaría ejércitos. Pero Él quiso darnos un ejemplo a nosotros, siendo igual que nosotros en la condición humana. No trató de buscar ayuda extra como cosa que aferrarse y decir, voy a depender de esto. No estimó, no se dio. Él vino a sufrir como hombre y no como Dios. Yo encuentro 6 cosas aquí que les comparto a los oyentes y televidentes también. Él hizo a un lado su gloria. No se aferró a su gloria. Su anhelo era servir a la humanidad. No se aferró a su gloria, la hizo a un lado, sino que su anhelo era servirse, entregarse en propiciación del pecado de cada uno de nosotros. De eso tenemos que aprender. Nunca se defendió. Nunca se defendió. Le escupieron su rostro, le colocaron una corona de espinas, y aún en la cruz, en el momento culminante, en el Gólgota, dijo: Padre, perdónales, porque no saben a quién están crucificando. Nosotros tenemos que aprender y actuar de esa manera. Siempre estamos cuestionando, quejándonos y diciendo: ¿dónde está Dios cuando yo le necesito? Dios siempre está interesado en que nos vaya bien en todas las cosas que nosotros emprendamos. Él no se defendió. Él no buscó ser protagonista. A muchos de nosotros nos gusta ser protagonistas, ser tomados en cuenta, ser considerados, pero a Jesús eso no le importó. Más bien dejó su gloria que tenía con el Padre para venir y a servir. Él no andaba buscando dar autógrafos a nadie. Lo que a él le conmovió fue la pasión de servir a los demás. Porque él dijo que iba a estar entre nosotros como servidor de todos. ¿Qué ejemplo, hermanos? Qué bueno por la gente que se prepara, que va a la universidad, tiene su maestría, su doctorado, pero nunca pierde esa sensibilidad de poder pensar no solamente en sí mismo, sino también en los demás. Pero muchas veces cuando se es algo profesionalmente queremos minimizar a los demás. Y aquí estamos ante un ejemplo extraordinario, el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual no buscó ser protagonista, nunca hizo conferencia de prensa,
para que se le admiraba. Simplemente se entregó. Despojarse es darse a sí mismo. Poner su vida en sacrificio vivo para la salvación del mundo. Tenemos que aprender de él. Él nunca buscó reconocimiento. Aunque muchas veces preguntó, ¿y qué cree la gente? ¿Quién soy yo? Algunos decían Elías, algunos de los profetas. Él nunca estuvo buscando reconocimiento. Él nunca se quejó de decir, ¿por qué están sacrificando al Hijo de Dios? Él sabía que la decisión que él había tomado iba a ser un sacrificio tremendo. Pero en ningún momento se arrepintió. En el vaivén de la vida, cuando los procesos se iban acortando, nunca se quejó. Siempre dijo, Padre, si es necesario que pase esta copa, la voy a pasar. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuántas veces nosotros, en vez de decirle, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a pasar, Señor, este conflicto económico que tengo, o esta situación adversa en mi casa, Señor, pero yo nunca dudaré de ti, nunca me separaré de ti. Cuando lo primero que nosotros hacemos es que yo no estoy entre los planes de Dios y comenzamos a desanimarnos y a ceder espacio y nos debilitamos. Jesús sabía que era una tarea dura, pero Él estuvo dispuesto. Él nunca abusó de la autoridad. Le dice Pedro, Señor, mira esta multitud, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y los consuma? Él le dijo, no, Pedro, apártate de mí, Satanás, no es así. No puedo abusar y aferrarme a mi gloria para hacer cosas, porque sí podrían suceder. Pero estoy aquí entre vosotros como el servidor de todos. Servir a los demás es una cuestión de actitud a la cual nosotros tenemos que asumir. En el reino de los cielos somos llamados a servir. Pero la tendencia del ser humano es que nos sirvan y no nosotros servir a los demás. Entonces dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que podamos crecer en el interés de servir a los demás. Estamos sirviendo a Dios. Nunca se lamentó, sino que se entregó por la humanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y nuestra paz fue sobre él. ¿Cuánto nos falta aprender del Señor, hermano? La tendencia nuestra es hacer lo malo, es a no dejarnos de nadie. Pero en el reino de Dios tenemos que tener una vocación de servir, de servicio, de servir a los demás, de ser movidos a misericordia. Eso es lo que Dios manda y requiere. El segundo aspecto que encontramos en Cristo Jesús es que Él se despojó a sí mismo en forma de siervo. O sea que Él se dio por entero. Se dio a sí mismo en forma suya y en mía. Para que no dijera la humanidad que Él se había dado como Dios, sino que se despojó en forma de siervo como cada uno de nosotros. Dejando todo lo que tenía, su gloria, su autoridad, todo lo dejó, porque lo amó a usted y me amó a mí. Lo amó a mí. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó. O sea que renunció a la gloria que tenía. Se despojó.
de toda autoridad. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual yo recalco que Él no sufrió como Dios, sino como hombre. Incalculable es el amor de Dios. Dice el himnólogo: si fuese tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un tintel, jamás terminaríamos de describir la grandeza y la bondad de nuestro Dios. No podríamos. Sus misericordias son nuevas cada mañana que manda el sol sobre buenos y malos. Y cuando llega la lluvia también sobre buenos y malos. Ese es el Dios en el cual debe de ser nuestra inspiración, debe de ser nuestra motivación de seguir sus pisadas, de seguir su ejemplo que Él nos ha dado. Eso es maravilloso. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como uno más. El Verbo, Dios, se hizo carne. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apasionado por las almas, recorría aldeas y caseríos y sentía compasión del menesteroso, del menospreciado, y siempre estaba con ellos. Habitó, se hizo carne. El Espíritu se hizo carne y habitó entre nosotros. Él fue a la muerte, aunque nunca hizo mal. Él fue condenado a la muerte y muerte de cruz, aunque nunca hizo mal. Isaías lo describe, Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos en su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero la tendencia nuestra es a defendernos. La tendencia nuestra a decir: yo me defiendo. Él no se defendió. Y fue enterrado entre los ricos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tenemos que aprender de Él. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Cuántos, teniendo aquí materiales, estarían todos dispuestos a dejarlo por el Señor? Él estuvo y dejó su reino para que a través de su riqueza ustedes y yo fuéramos enriquecidos. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre para estar entre nosotros. Segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar todo por Dios? Y Él dice que hay en vosotros este mismo sentir que hubo en mí. ¿Cuánto estaríamos dispuestos nosotros a dejar por atender el llamado del Señor? ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor plantado? Señor, voy a ir, aceptamos invitaciones, ir a un grupo, ir a otra cosa para dar una charla, y no aparecemos. El Señor sí estuvo dispuesto. Estuvo entre los necesitados. Estuvo entre los leprosos. Y Él en ningún momento dijo: ¿por qué debo estar yo entre esta gente si yo soy Dios? Tenemos mucho que aprender del Señor.
Yo soy el primero, tengo mucho que aprender del Señor. Teniendo todo, toda comodidad, ángeles a su servicio, dijo, no, yo voy a hacerlo. ¿Y sabe cuál es la frase que encierra todo esto? El amor por usted y el amor por mí. Porque ¿qué iba a ganar él? ¿Qué es lo que iba a ganar él? Lo que él quería es que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Eso le movió a él. Ese es amor, eso es misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estuvo dispuesto a ser despreciado y desechado. Juan lo describe. Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos, somos ingratos los seres humanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron más. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí, como nosotros como gentiles, nos alcanzó también la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Por eso queremos seguir las pisadas del Maestro y aprender de Él. Aprender de Él. Él fue menospreciado. Se rieron, se burlaron. ¿Podrá salir algo bueno de una familia de carpinteros? Fue menospreciado y desechado. Isaías lo describe en el Isaías 53, verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aún hoy en día hay gente que sigue despreciando el propósito de Dios, cuando el propósito de Él es sacarnos de la vida que hemos llevado y meternos a una vida en abundancia que Él quiere darnos. Pero ya no depende de Él. Él ya ha hecho provisión para que nosotros tomemos la mejor decisión. Él quiere sacarnos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz y darnos vida en abundancia. Y no solamente nos quiere asegurar el presente, sino también el futuro en Él. Porque dice Juan 14, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros puedan estar. Pero lo despreciamos, lo desechamos, como el pueblo de Israel. Querían verlo en un caballo blanco con un ejército de millones de soldados. Y Él quiere cambiar el mundo, no con violencia, no con armas, sino con su espíritu y con su amor entregados por todos a la humanidad. Pero así lo vio la gente. Él se despojó, sufrió todo. Se burlaron de Él. Hoy en día se siguen burlando de Él. Es un invento de los americanos. Él no existió, nunca existió. Mucha gente se encarga de eso. Pero todo eso caerá, porque nadie podrá aniquilar el nombre de Jesús. Él es por los siglos de los siglos. Es el Señor, le guste o no le guste, Él es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Aunque se burlaron de Él. Mateo 27, verso 29 al 31 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, burlándose de Él, le colocaron una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándolo las rodillas delante de Él,
escarnecían diciendo: salve. Le colocaron una caña para reírse de él. Salve, rey de los judíos. Mire, escupiéndole el rostro. Ese es humillamiento, escupirle el rostro. Yo no sé si aguantaría que me escupieran la cara, no sé. Mejor que le pido al Señor que nunca me lo haga, porque me falta mucho que aprender. Le colocaron esa corona de espinas, de cachitos ahí, sobre su cabeza. Le dieron una caña en su mano y se inclinaron, le dijeron: salve, rey de los judíos. Pero en una forma burlesca. Y él se defendió. ¿Y usted y yo? Usted tiene la culpa. Me pegó atrás. Me dio tanto pesar esta semana aquí por la granja, por la imprudencia a veces que hay. El tráfico no estaba fluido, pero no sé qué se ha inventado. Ojalá que los hermanos de la iglesia no hagan eso. Yo creí que venía un carro con una bazuca, pero boom, 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 una música. Y de seguro el muchacho ni vio que había fila y se fue a estrellar en la parte de atrás de un vehículo y salió volando. Porque ahora esas motos, yo no sé cómo les han inventado, que le han puesto un equipo de sonido. Pero no se lo han puesto para ellos, sino que ellos quieren que todos sepan que él lleva música. Mire, salió. Y yo no me pude parar porque iba en la fila y la fila caminó. No sé qué habrá sido de él. Pero a veces nosotros lo que andamos buscando es reconocimiento. A Jesús le escupieron la cara y yo no sé. Salve, rey de los judíos, le dijeron. Y él no tomó ventaja, porque él hubiera dicho: caiga fuego del cielo y los consuma, lo hubiera consumido. Pero aún por ellos el Señor tuvo misericordia, porque él dijo: estaré entre vosotros como servidor. Escupiéndole, tomando la caña, y lo golpearon en la cabeza. ¿A quién de ustedes le gusta que le golpeen la cabeza? A Jesús le golpearon la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le vestieron sus vestidos y lo llevaron para sacrificarle. Le quitaron su manto. Qué tremendo. Se despojó, renunció a todo. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? Tenemos que ver qué podemos hacer. Si nosotros con una mala mirada ya estamos mal, si alguien nos dice algo ya nos sentimos mal, andamos a la defensiva. Y a veces callar evita un montón de conflictos. Hasta eso tenemos que aprender, hermanos, a convivir en estos tiempos de una sociedad que está irritada, una sociedad molesta. Uno que anda en vehículo tiene el problema que hay gente, especialmente, yo le voy a decir si hay hermanos taxistas que no piten tanto. Mire, se queda pegada la mano. Yo quisiera que hubiese un espacio para decirme: caballero, por favor pase, pero me está dañando los oídos. Pero como las calles nuestras son tan angostas, ¿o no le ha pasado a usted? Imagínese que le estaba dando pasada, alguien estaba ayudando a una anciana, ¿verdad? Porque por ahorita me estoy viniendo por Viadela, porque como por acá está cerrado, no puedo entrar por acá. Entonces le estaba dando pasada a una señora, una joven le estaba ayudando. Pero el taxista me decía:
No sé, que quería que atropellara a la señora que iba para el hospital, ahí a la clínica periférica que hay ahí en Viadela, que pasa llena. Yo creo que esa clínica es muy buena porque ahí siempre veo lleno. Pero no, o sea, no somos tolerantes. Ese varón pensará que nunca llegará a ser anciano y que alguien va a necesitar para que le ayude a cruzar la calle. Hermanos, tenemos que contrarrestar todo eso como iglesia. No tenemos que dejar que el mundo influencie nuestra vida, sino que influencie nuestra vida sea Cristo Jesús para hacer lo correcto. No solamente decirlo, sino que hacerlo. Porque eso dignifica el cuerpo de Cristo. Eso glorifica el cuerpo de Cristo. Dios es bueno. Y a veces Dios dice, hace cosas. Y yo me sorprendo porque a mí me la han hecho también. Voy a un restaurante y alguien paga mi cuenta. Digo, bendito sea Dios. Pero yo lo he hecho muchas veces, hermano. No es porque tenga dinero, sino porque Dios me dice, hazlo, lo hago. El día de ayer lo hice después de ir con mi esposa al programa. Fuimos al lugar donde siempre vamos a desayunar. Y observo a una persona que llega con un niño. Yo soy muy observador y observo que ella está pidiendo, ¿y cuál es el plato más cómodo que hay? Y cree que puede darme un platito adicional. Pero primero mire si en esta tarjeta hay fondos. Mire qué es esto. Y me dice, Dios, tú estás comiendo. Ella anda buscando si puede comer. Son las 8:15 de la mañana. Y le dije, cóbrese la comida de ella. Y ella dice, pero ese señor ni lo conozco, y porque está pagando, le dice, él es un siervo de Dios que viene todos los sábados acá y él quiere bendecirle a usted, véalo como una bendición. Se puso como rojita, porque no es una cuestión habitual. No es una cuestión habitual, porque somos egoístas, siempre estamos pensando en nosotros. Y Dios quiere que no solamente pensemos en nosotros, sino también que pensemos en los demás. Eso es evangelio. Eso es evangelio, que no se cauterice mi conciencia, que no sea yoísta pensando solamente en mí mismo. En alguna ocasión tal vez no podemos invitar a la otra persona, pero la hamburguesa que usted se coma la va a compartir en dos porque le va a dar al otro, porque tal vez el otro no tiene que comer. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Nos falta mucho que aprender, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es para mí mismo, para mí, y los demás, yo no sé. Cada quien es responsable de sus hechos, dice uno. No, pero Jesús dejó todo lo que tenía, todo lo que poseía, todos los recursos, y los puso al servicio de la iglesia. Decía el domingo pasado Jesús hablando que los pajaritos tienen su nido. Sí, tienen su nido, ponen huevitos. Ahí en la casa no he botado los palos porque hay unas palomitas ahí, y por las palomitas no he botado ese palo. Hacen sus nidos. Jesús dice, y las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Y cuántos tienen aquí 3, 4 almohadas en su casa? Yo utilizo 2, ¿verdad? Pero a veces he pensado, ¿y los que no tienen? Mira, a mí me ha dolido que un niño de acá, si ustedes caminan por el Estado Mayor, ahí yo no sé quiénes viven ahí pegados a unos tumultos que están ahí. Y pasé los otros días y me paré y me dice, mire que este muchacho se ahogó. Tenía tanta hambre que se tragó un pedazo de pollo acá y se puso morado, se murió. En el almuerzo que vamos a hacer, van a ser los primeros que voy a ir a visitar. Y les voy a decir, vayan, y si no los voy a ir a traer. Ahí en la esquina de Vanadesa. A saber qué mundo será ese, ¿verdad?
Hay alcohol, charamila, hay de todo ahí. Todo hay ahí. Pero también Cristo murió por ellos. Ay, hermano, o sea, antes se va a contaminar, son proscritos. Bueno, Dios sabrá, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer lo que Jesús hacía, porque yo sigo el ejemplo de mi Jesús. ¿Y usted el ejemplo de quién está siguiendo? ¿El ejemplo de quién sigue usted? ¿Se sigue el ejemplo de Jesús? Tenemos que estar dispuestos a despojarnos para darnos por otros. Eso es servicio con excelencia. Servicio con excelencia. El tercer aspecto que comparto con ustedes es que a veces que nos cuesta humillarnos a nosotros. Ay, ¿por qué me voy a humillar? Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A mí no me ande humillando usted y alzamos la voz. ¿Y usted quién es? Usted no sabe quién soy yo. Pero Jesús se humilló porque Él sabe que el humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos de conducirnos nosotros como sus hijos. Es de humillarnos. Dice, yo pagaré a cada quien lo que se merece. No tratemos nosotros de vengarnos por nuestra propia justicia. Tarde o temprano comerán de la justicia de Dios. Y aquellos que le maldicen, que le desean mal, Dios va a cambiar esa maldición en bendición para su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Los que se oponen, los que quieren lo peor para ustedes, Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar en bendición. En bendición. Humillarse. Dice que Él se humilló a sí mismo y fue obediente. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, ahí está, mire, en la condición de hombre, no como Dios, se humilló a sí mismo. ¿Cómo me voy a humillar yo? Qué bueno por la gente que se prepara, hermanos. Qué bueno por la gente que tiene títulos, pero Jesús se humilló, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nada debe de quitarnos de servir. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, estando en la cruz, ¿quiénes están al par de Jesús? Los ladrones. Unos ladrones. Que uno se portó rebelde, el otro le dijo, hombre, calmate, nosotros sí somos culpables. El otro, no, si es Dios que se baje de ahí. ¿Y qué le pasó? Vinieron unos cuervos, le sacaron los ojos. Mas al otro le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues en medio del dolor Jesús decir eso. Pues Él quiere que nosotros aprendamos a decir en medio de la prueba, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la crisis económica que nos aprieta, que podamos aprender, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y no alzar la voz, Dios, ¿dónde estás? No te veo, me has dejado solo, me has dejado abandonado. Por eso Jesús nos enseña que aún en el último momento, antes de expirar, Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no pensó en su dolor físico, Él pensó en el dolor de los demás. Él sabía el futuro de esa gente que iban para el infierno. Dijo, aunque sea uno, rescato, para que no vaya al infierno, sino que vaya para la vida eterna. Amén. Eso es maravilloso. Yo digo, Señor, cuánto, cuando yo hacía esta clase, cuánto necesito aprender de ti, Señor. Aprender de ti. Porque Él sufrió como hombre y no como Dios. Diga conmigo, Él sufrió como hombre y no como hijo de Dios. ¿Entiende usted eso? Como cada uno de nosotros. Y nosotros con que alguien ya nos mire mal, ya nos ponemos
arisco, aquí no me quieren, aquí no hay amor, no me saludan. Nos hace falta mucho humildad, mansedumbre. Tenemos que aprender a no defendernos. Hay gente que no le diga nada, usted no sabe con quién se está metiendo, hermano. Mire que a mí se me sale el indio. Imagínense. Decir, hermano, tenga paz, perdóneme, hermano, tenga paz. Nos hace falta. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. Siempre diciendo, Padre, si pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así hemos orado nosotros. Hemos orado y le hemos dicho, Señor, que se haga mi voluntad. No sé lo que tenga que pasar, no sé lo que tenga que sufrir. Alguna enseñanza tiene esto, porque hemos aprendido que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, se nos olvida que todo obra para bien. Todo obra para bien. Pero en el momento juzgado, todo se nos olvida de que todo tiene un propósito. A veces Dios quiere tratar con nosotros, permite la adversidad para que nos acerquemos a Él, porque Él quiere tener comunión y relación con cada uno de nosotros. Pero tomamos actitudes erróneas, equivocadas. Creemos que Dios tiene niños, hijos favoritos. No. El Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos lecciones cada día, porque el Señor produce cambio en nosotros, produce renovación constante en nuestras vidas. Y esto me pega fuerte. Se hizo maldito para ocupar nuestro lugar, porque maldito es aquel que muere y es colgado en un madero. Wow. Estaba leyendo una experiencia de un pastor que le gusta mucho el teatro, y un día dijo, voy a ver la bondad de mi iglesia, a ver si ha puesto en práctica lo que yo he enseñado tantas veces en el púlpito. Y se buscó una persona que lo transformara y que lo vistiera como un mendigo y que le echara un poco, como que echara un mal olor él. Y se puso en la puerta. Dice que ningún servidor se acercó a decirle, pase adelante. Y dice que se atrevió a pedirle a algunas hermanas encopetadas, les extendió la mano a ver si le daban nada. Dice que una le dio 50 centavos de dólar. Eso fue en Estados Unidos y es verídico. 50 centavos de dólar, unas fichitas. Y el problema es que comenzó a decirles a alguien de la gente que podía, si le podían ayudar. Estaba tan transformado que nadie lo conocía. El problema es que él estaba concluyendo el tema del mes. Entonces trae una Biblia y los servidores ven que viene caminando. ¡Ey, ¿para dónde va usted, hombre? ¿Para dónde va usted? Y él les dice, tenga paz, yo soy su pastor. A veces escuchamos tantas cosas, pero llevarlas a la práctica es otra cosa. Jesús no solo lo dijo, sino que lo llevó a la práctica. El amor de Jesús por nosotros lo llevó a la práctica, lo llevó a la cruz. Se humilló, sí, nunca se defendió. Mira que hay gente que quedó avergonzada diciéndole al pastor, perdónenos, pastor, nos hace falta mucho. A veces medimos a la gente de acuerdo a cómo han de vestido, ¿verdad? Pues hoy más que nunca dije, vendré como menesteroso a predicarles a ustedes para que aprendamos de la humildad de Jesús y a no hacer acepción de personas y darnos por todo. Qué lección para la iglesia, ¿verdad? Pues un día me voy a transformar yo. A ver cuántos me desprecian, pero no les voy a avisar. No les voy a avisar. Y voy a venir con un costal pero sucio.
Saquen a este señor de aquí y me van a tirar a la calle, ¿verdad? Lo que quiero dar a entender es lo que el pastor quería, es que muchos hemos escuchado la palabra, pero que esa palabra no ha bajado al corazón y que esa palabra tiene que germinar al 100% y producirse cambios en nuestro interior. Él quiere que lo que nosotros escuchamos, que lo que nosotros recibimos, lo llevemos a la práctica. Si de gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Pero a veces la gente dice, oh, alma mía, van al closet, cuántos vestidos, aunque no me queda, pero es mío, es mío. Y tal vez hay algún hermanito, un hermanito que necesita algo. Y cuando vamos a regalar algo, no, esto ya no, está un poco viejito, esto lo voy a regalar. Hermanos, hay que pensar en los demás y no dar lo que sobra, lo que no sirve, sino dar lo mejor de nosotros. Yo hago estas cosas y no le ando diciendo a nadie. Y Dios me bendice. Dios me bendice. Regalé 10 pares de zapatos y ya tengo 4 pares de zapatos nuevos. Porque a la medida que nosotros bendecimos, somos bendecidos. Descubre ese secreto en Dios. Descubre ese secreto en Dios. Y verá que tenemos un Dios todopoderoso. Él ocupó nuestro lugar, se hizo maldito. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mire, a mí me pega fuerte esto, hermano. ¿Hasta dónde llegó Jesús por amarme? ¿Hasta dónde ama usted a Jesús? ¿Hasta dónde yo amo a Jesús? Si yo hago cualquier cosa, si hay tiempo, hago la obra de Jesús. Jesús no debe de ser el último. Jesús es el primero. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No dejemos a Dios en último lugar. No lo dejemos. No lo dejemos. Anoche fuimos a un servicio especial, regresé a las 10 de la noche. El tercer mensaje de la noche, hoy es el cuarto mensaje. Yo disfruto hablar de Jesús. Yo me deleito hablar de Jesús. Yo no veo una carga hablar de Jesús, porque no trato de acomodar, de vender a alguien. Él ya se vendió, se dio. La palabra de Dios registra que es el hombre que amó como nunca, que rompió los límites y que se dio por todos. Ese es Cristo. ¿Cómo? Él ya se vendió. Pues fue colgado, fue maldito, porque fue colgado en una cruz. Pero imagínense que cuando hay un esfuerzo y hay un sacrificio, ¿qué pasó con Jesús? Después de todo esto, ¿qué pasó con Jesús? Dice, por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. El Padre lo exaltó. Hubo una compensación del Padre hacia el Hijo por todo lo que había hecho. Filipenses 2:9. Vamos a leer lo que dice Filipenses 2:9. Es maravilloso lo que la palabra de Dios habla acerca de Jesús. 2:9 dice la manera. ¿Quiere leerlo conmigo? 1:2. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Por qué? Porque Él fue humillado. Diga conmigo, Él fue humillado. Y el Padre lo exaltó. Entonces, si a ustedes lo humillan, no se vengue. Dios se va a encargar de exaltarlo a usted, de sacarla de cualquier situación. Porque usted no va a hacer justicia en sus propias manos, sino que va a dar lugar a la justicia de Dios. Y Dios lo hará por usted. Dios lo hará por usted.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice el verso 10, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, todos conmigo, 1, 2. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. El humillado será exaltado. Tenemos que aprender de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire qué maravilloso. Todo esfuerzo, todo sacrificio tiene una recompensa del Padre. Eso es grandioso, eso es maravilloso. Por lo cual siempre tenemos que ser enseñables, hermano. No creer que todo lo sabemos. Cada vez que escudriñamos el contenido de la palabra de Dios, somos inspirados, somos instruidos a través del conocimiento de la palabra misma. Aquí tenemos mucho que reflexionar, mucho que pensar, mucho que cambiar. Cambiar de actitud. Una actitud positiva en el sentido de que reconozcamos que necesitamos mucho que aprender. Tal vez haya altivez, tal vez haya codicia solo para mí y no para los demás. Es tiempo de practicar la solidaridad, no solamente pensar en nosotros mismos, sino también en los demás. Si el Señor nos ha salvado, ¿por qué no darles un mensaje de salvación a otros? Hay que hacerlo. Y eso cambiará la historia de nuestras vidas. Entonces es un tiempo profundo para reflexionar. ¿Cuánto he aprendido yo del Señor? ¿Estoy siguiendo las pisadas del Maestro o me interesa o me atraen más las cosas materiales? Las cosas materiales son temporales. Las cosas espirituales, estas son eternas. Este mundo va a sucumbir tarde o temprano. Entonces afiancemos y hagamos tesoros en el reino de los cielos, hermanos. Y sirvamos, aprendiendo del ejemplo por excelencia, del ejemplo de Jesucristo. Vamos a concluir en esta hora diciendo lo siguiente: tenemos mucho que aprender del Señor Jesucristo, pero hoy es el tiempo que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor, que la llevemos a la acción. Que no nos quedemos solo con el conocimiento, sino que le digamos: Señor, enséñame a transmitir a través de mi vida ese ejemplo de dar, de preocuparme no solamente en mi bienestar, sino en el bienestar de los demás. Por eso dice la palabra ahí mismo en Filipenses, en los primeros versículos del capítulo 2, habla algo hermoso. Dice Filipenses 2, en el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No importa cuánto Dios te haya bendecido, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y aquí está la clave, el verso 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, no solamente mirando tu bienestar, no solamente pensando en ti, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por la vida de los otros. Amén.
Y así cumplimos la ley de Cristo. No solo yo, sino Señor, también bendice a mi hermano. Me voy a regocijar con que mi hermano sea bendecido. Señor, ¿por qué bendices a mi hermano y a mí no? No, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran. Amén. Eso es lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Padre, gracias en esta hora que nos permites transmitir tu palabra, tu conocimiento, tu ejemplo, Padre, de que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en ti. Te entregaste, te humillaste, te diste por cada uno de nosotros. Para servirte tenemos que aprender mucho de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Encamínanos, Señor, por esas sendas de justicia, por amor de tu nombre. Oh Dios, despierta que el Espíritu Santo se encargue de encaminarnos a ello para entregarnos por los demás. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tu ejemplo de humildad. Gracias por la enseñanza de no solamente pensar en nosotros, porque si pensamos en los demás, eso te agrada a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si en esta hora hay personas aquí que nos visitan y que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador y quisieran hacer una oración, yo les invito a que hagan esta oración conmigo y repitan después de mí: Señor Jesús, en esta hora te agradezco por permitirme escuchar tu palabra, pero reconozco que necesito, que anhelo urgentemente de tu presencia en mi vida. Me arrepiento de los pecados, de las cosas que he hecho, pero te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Enséñame, Dios, a aprender de tu ejemplo y a caminar tras tus pisadas, porque quiero ser como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.